La historia comienza mostrándonos a unos aldeanos que viven en una cueva. Ellos tenían una vida difícil pero se anteponían ante sus desgracias. Aquí nos muestran a nuestro protagonista, quien detrás de una pantalla les pedía que hicieran su mejor esfuerzo. Esta es la historia de cómo él, un hombre que no tenía trabajo y abandonó sus ganas de seguir luchando por 10 años, se convirtió en el dios del destino de algunos aldeanos, y a la vez terminó siendo salvado por ellos. Hace un mes la madre de nuestro protagonista le reprochaba el hecho de que no estaba trabajando. Esta le decía que su padre no siempre sería capaz de trabajar. Por ahora ellos estaban bien pero le preocupaba qué haría él cuando se fueran. Ante estas palabras nuestro prota solo se molestó con su madre. Ya había vivido esta situación múltiples veces pero rara vez ocurría en las mañanas. Él era consciente de que estaba haciendo algo despreciable. Luego de graduarse de la secundaria se inscribió en una universidad promedio. En ese entonces su vida no era tan mala, pero en ese tiempo todo inició. Aunque hizo todo lo posible para encontrar un trabajo antes de graduarse, falló totalmente, perdiendo así toda la motivación que tenía. Pasó un año luego de su graduación y luego de manera interminable llegaron 10 años. Su madre a diario le contaba que sus amigos ya habían hecho una vida, muchos de ellos trabajaban normalmente y tenían sus propias familias. Sin embargo, él estaba viviendo una vida mediocre. Un paquete había llegado hasta su casa. Su madre le dijo que era muy raro para él salir de casa, así que le pregunta si estaba pensando en gastar el dinero arbitrariamente. Este le dice que es posible que haya ganado un premio. Con el fin de distraerse de sus sentimientos de culpa por no tener empleo, intentó constantemente jugar en sorteos. A veces recibía artículos que no podían ver sus padres, por eso siempre hacía una confirmación antes. Cuando sus ojos se encontraron con los del mensajero, de repente este sintió nervios. Él suponía que este tipo de reacción era normal, pues si tuviera que enfrentarse a sí mismo también estaría así. Se había acostumbrado a las miradas despreciables de sus vecinos, era algo que tenía que vivir constantemente. Este regresa a su cuarto y al revisar lo que le había llegado se da cuenta que es un juego llamado Villa del Destino. Él había sido elegido para participar en una prueba. Este juego tenía lo último en inteligencia artificial, y era el primero en crear personajes que pueden replicar el comportamiento humano. Él sería alguien que otorgaría las profecías al pueblo como su dios. Una vez al día debía darles instrucciones para mejorar la aldea. Se le pedía que no compartiera ningún detalle sobre el juego, ya que si lo hacía sus privilegios serían revocados. Además tenían reglas muy específicas. Debía jugar mientras estaba conectado en línea y si todos los aldeanos perecían no podía jugar otra vez. Dado que el juego se guardaba de manera constante no podía reiniciarse. Las condiciones eran un poco duras y aunque nuestro protagonista fuera un probador de juegos alfa, creía que esto era un poco complejo. Buscó en la red acerca del juego pero no encontró nada. Pensaba que el disco podía tener algo malo, así que lo probó en su vieja PC. Todo lo que hacía hasta este momento era navegar por la web y jugar. No sabía qué hacer con su tiempo libre, así que incluso si esto fuera una broma solo hablaría de ella en internet. Luego de insertar el disco, solo aparece el nombre del juego y le pide que le dé Enter. Él pensaba que probablemente esto estaría mal diseñado, pero nunca había visto gráficos de tan alta definición en toda su vida. Un tipo estaba tratando de escapar mientras conducía una carreta y detrás de él habían algunos goblins persiguiéndolo. Este escenario parecía una fantasía medieval. Dentro de la carreta una familia se abrazaba para poder sobrellevar lo que estaba sucediendo y una chica le oraba al dios del destino para que lo sacara de esta situación. Nuestro protagonista se encontraba inmerso en la historia. El goblin estaba tratando de derribar al caballo, por lo que al hombre que conducía no le quedó nada más que luchar. Las cosas eran demasiado complicadas ya que tenían enemigos por ambos flancos. La situación era desalentadora y ya se temía que no saldrían nada bien. En este momento el libro de la chica que conocimos con anterioridad comienza a brillar y este resplandor deja atrás a los enemigos. Nuestro protagonista no sabía qué estaba sucediendo. Al parecer de esta forma comenzó el juego, y se preguntaba qué debía hacer. Ahora podía ver el perfil de los aldeanos. El espadachín se llamaba Gangs, y era el hermano mayor de la sacerdotisa, aunque no se parecían mucho. Nuestro protagonista se llama Yosio. Este se preguntaba si esto había sido hecho en Japón, pues por la calidad de lo que estaba viendo sentía que debía ser muy costoso, y creía que tenía posibilidades en internet. Los otros personajes eran llamados Laila, Carol y Rodis. Siendo una familia bastante unida, Yosio se preguntaba dónde estaban los controles y cómo funcionaban las profecías. Las conversaciones se mostraban en un formato de texto y no de audio.
Gans les estaba pidiendo disculpas a los demás. Estaba a cargo de la villa, pero lo único que pudo hacer en este momento fue huir. Estos le dicen que ya de por sí es un milagro que sobrevivieran y estaban muy agradecidos con él. Carol quería saber qué había sido la luz que vio y si su hermano mayor Gans sabía algo. Por lo que podía ver hasta el momento, Josio creía que la hermana de Gans parecía ser norteña. Él tenía rasgos bastante buenos y estaba viviendo una buena situación, por lo que creía que debía ser el protagonista. Para calmar a las chicas, Gans le dice a su hermana que es inmaduro que trate de discutir con una niña. Hasta ahora la personalidad y el perfil de los personajes habían sido diseñados a la perfección. Layla le dice a las chicas que pueden seguir jugando después. En este momento quería saber qué fue lo que sucedió con la luz. Chem dice que esta salió del libro que tiene en sus manos. Ahora se le decía a nuestro protagonista que debía convertirse en su dios y mostrarles el camino hacia la prosperidad. Él no podía controlarlos directamente, pero podía llenar una página de su libro con una profecía. Todo debía ser hecho de manera manual, y como creía que la inteligencia artificial solo podía entender frases simples, le tomó algo de tiempo encontrar las palabras adecuadas. Si ésta podría entender al menos una décima parte del texto, sería suficiente para hacerlo reconocer esto como un gran juego. De repente el libro de Chem comienza a brillar. Este inmediatamente se arrodilla y le agradece a Dios por el milagro, y les dice a todos que han recibido una profecía, lo cual les alegra bastante, pero lo malo es que en su gran mayoría no sabían leer. Por suerte Chen sí sabía, así que lo comparte con ellos. En la profecía este dios se presentaba como el dios del destino, y decía que era muy gratificante para el que se hubieran salvado, lo cual le decía que su milagro no había sido en vano. A partir de ahora les otorgaría profecías una vez al día y esperaba que pudieran vivir muy bien. Lo primero que debían hacer era conseguir algo de madera y asegurarse un lugar para vivir. Volviendo con Josio, este estaba muy sorprendido por lo que estaba ocurriendo, pues parecía como si los personajes del videojuego entendieran todo lo que él quiso decirles. Esta tecnología estaba demasiado adelantada para su época. Estos personajes podían entender y responder con plena naturalidad, por lo que creía que esto era increíble. Chem estaba compartiendo la profecía con los demás y les decía que su dios estaba pidiendo que hicieran un lugar para poder descansar. Rodis dice que incluso si están en el bosque y hay un montón de árboles no podrán usarlos de inmediato, pues antes de poder aprovechar este recurso debían pasar por una transformación. Con esto Josio había entendido que este juego no era como los otros, en los que con solo talar la madera esta ya estaba procesada. Rodis les explica a sus compañeros que los árboles contienen líquido y si no son secados su forma cambiará con el tiempo. Él no sabía cuáles eran los pensamientos de su dios, y estaba seguro de que no podían ser comprendidos por un humano, por lo que dice que sería mejor que obtuvieran la madera y la usaran después. Gans y Rodis estaban a cargo de esto. Mientras que las chicas se encargaban de explorar el área, Josio usa la rueda del mouse para acercarse y alejarse, teniendo así una visión más amplia del mapa. Pero apenas podía ver la ruta por la que escaparon. Estaba seguro de que este juego era del tipo que expandía las áreas visibles cuando se exploraban los lugares. Se pregunta si este era en tiempo real, pero creía que era imposible algo como esto. De repente aparece un mensaje en su pantalla y le dice que usando los puntos de destino puede hacer milagros. Los puntos de destino son datos en proporción a cuántos aldeanos se sienten endeudados con él, y podía verlos en la esquina superior derecha. Actualmente poseía 97 puntos y cuanto más gratitud sintieran hacia él los puntos aumentarían. Si obtenía más aldeanos la cantidad que ganaría también aumentaría. Básicamente sus profecías afectarían su cantidad de puntos. Si la aldea prospera incrementan y los milagros serán mejorados. Con esto dicho él se dispone a ver qué milagros puede hacer. Entre estos habían distintas figuras que podían ser claves en la supervivencia del pueblo. Cuando actuaba como el dios del destino podía manipular el futuro de las personas, incluso tenía una función para controlar el clima y otros factores, lo que lo hacía sentirse como un verdadero dios. Sin embargo, él solo tenía unos cuantos puntos y se preguntaba cómo debería usar el milagro. Sus aldeanos se sentían muy agradecidos por su protección. Rodis intentaba romper el hielo y tener una conversación con Gans, pero este era un poco rígido para esos temas, ya que su charla no estaba ayudando mucho a Josio. Este se dispone a ver la conversación de las chicas. Chem le estaba preguntando a Layla cuánta comida había arreglado para el viaje. Esta le dice que tomó 3 cajas de madera y cree que pueden durarles unas 3 semanas. Ante estas palabras ella dice que sería bueno establecer una fuente de alimento estable, lo que hace que Josio se pregunte si debe utilizar el milagro, enviándoles a un vendedor ambulante, pero antes quería ver si podían sobrevivir y encontrar recursos.
Se preguntaba si debía instruir a Gans para que investigara el área, pero descarta la idea porque no podía separarlos del único guerrero que hay. Si lo miraba objetivamente, la mejor opción sería Carol, pues no es de mucha ayuda en este momento, y podía expandir el área visible para ayudarlos. Pero no quería hacerlo, ya que si todos perecían por su acción imprudente le pesaría en su conciencia. Al revisar los milagros nota que puede obtener un familiar. Si lo obtenía podría expandir su territorio. Habían alrededor de 50 tipos, pero todos ellos costaban un montón de puntos. Incluso el tener un gato o un perro le saldría demasiado caro. Solo podía contratar a un pollo, y si producía huevos sería algo rentable. Se preguntaba si había otra forma de ganar puntos, y como si el juego lo escuchara, le muestra un sistema de pago. Cada vez estaba más convencido de que este juego era increíble. Pensaba que los personajes solo debían estar ejecutando opciones ya configuradas, pero este juego le estaba creando más y más dudas. Si pagaba 1000 yenes se añadirían 10 puntos a su cuenta. Este sistema era demasiado malo para alguien sin trabajo, y se preguntaba cómo es que algo como esto estaba en una versión de prueba. Si depositaba alrededor de 20.000 yenes, podría obtener un gato o un perro pequeño, y si tenía los suficientes puntos les daría una vida tranquila a sus aldeanos, pero todo lo que tenía era poco más de 10.000. Si vendía sus libros y juegos podría obtener una cantidad razonable, pero no sabía qué hacer en este momento. Eran las 9 en el juego y estaban a punto de descansar. Las chicas le dieron las buenas noches a Gans y se fueron a dormir. Rhodys le preguntó por qué no iba a descansar también, pero este le dijo que nunca sabrían cuándo un monstruo los atacaría. Rhodys intenta calmarlo diciendo que ya recibieron un milagro y el dios del destino los estaba observando, por lo que no habría tanto problema. Gans dice que sería bueno que eso fuera cierto. Por otro lado, Josio creía que la situación era mala, pues a este ritmo ellos creerían que estaban completamente a salvo, por lo que se preguntaba si debía decirles que sus poderes estaban limitados. Pero si hacía esto la gratitud podría disminuir, así que por el momento se dispone a ver cómo es la producción de madera. Había pasado mucho tiempo desde que se tomó algo en serio. Han pasado cerca de 10 años desde que empezó a ver vídeos cada día. Si tan solo hubiera utilizado ese tiempo en otras cosas, tal vez habría podido darle una mejor profecía a sus aldeanos. Si para empezar él no fuera alguien sin empleo, tendría el suficiente dinero como para ser capaz de incrementar sus puntos de destino. Si ellos tuvieran una persona normal y trabajadora, estaba seguro de que podrían estar tranquilos. No entendía por qué se estaba arrepintiendo de su pasado desde que inició en este juego. Se supone que los juegos están hechos para el placer, y no entendía qué estaba sucediendo. Su estómago comienza a dolerle y muestra una cicatriz. Algunos recuerdos estaban llegando a su mente. Recuerda cómo había defendido a su hermana cuando alguien intentó hacerle daño. Le pidió que no se acercara a ella de nuevo y cuando trató de enfrentarlo, tomó acción. Su hermana inmediatamente sintió preocupación, pues él había sido apuñalado. Al ver la sonrisa de esta persona él corrió para buscar ayuda. En ese momento él dejó algo importante y huyó. En ese momento fue cuando todo empezó a salir mal. Sin importar que hiciera, nada salía como quería. Ya había llegado hasta este punto, y por ahora solo quería sumergirse en este juego. A la mañana siguiente se despierta después de un largo día. Estuvo investigando sobre la producción de madera, y había pasado bastante tiempo desde que se despertaba tan temprano. Al parecer los aldeanos también se habían despertado temprano y ya estaban trabajando. Con esto su pregunta acerca de si el juego tenía el mismo margen de tiempo que la realidad había sido resuelta. Se preguntaba qué tipo de profecía daría en este día, pero sentía algo de hambre. El día de ayer estuvo muy inmerso en el juego y se olvidó de cenar. Sus aperitivos se habían acabado, así que le tocó bajar de su habitación. Al llegar a la cocina escucha que alguien le pide a su madre que le pase la soya. Esto lo detuvo. Toda su familia estaba desayunando en este momento. Luego del incidente que tuvo, su hermana menor y su padre discutieron acerca de buscarle un empleo, y nunca más hablaron directamente. Todos estaban desayunando para poder trabajar duro, y se preguntaba cómo podría una persona sin trabajo como él mirarlos a los ojos, así que se fue del lugar y se dirigió a hacer algo de ejercicio. Después del incidente hizo de esto su hábito. Huyó en ese entonces y quería deshacerse de su debilidad. Es por eso que le gustaba esto. Él revisa nuevamente cómo están sus aldeanos, y ve cómo Layla le dice a su hija que no se sobreesfuerce. Rhodys también estaba algo preocupado por ella, y le dice que si se mete en problemas debe llamarlo. Aunque esto era un juego, parecía que todos estaban viviendo de forma más honorable que Josio, lo cual comenzaba a hacerlo pensar en su vida.
Había decidido hablar con ellos para que no tuvieran tanta esperanza en un Dios incompetente como él. Chem recibe la profecía y le dice a todos que deben acercarse. Lo que había dicho su Dios era que había perdido la mitad de sus poderes, solo podía otorgarles algunos milagros menores y observarlos. Quería que se esforzaran para sobrevivir ya que era su más grande deseo. Y los bendecía a todos. Josio se preguntaba por qué estaban en silencio, y si es que acaso se habían desilusionado con sus palabras, pero era al contrario. Chem dice que lo que recibieron es maravilloso. En este momento todos estaban alegres por recibir la bendición de su Dios y creían que sus poderes se habían perdido por la lucha contra el mal, por lo que no querían seguir dependiendo solo de él y buscarían fortalecerse. Ellos habían interpretado todo de una manera que benefició a nuestro protagonista, y este se preguntaba si podía hacer un buen milagro por ellos. A este ritmo no podría ofrecerles una vida digna. Y las chicas ya habían mencionado algo al respecto. Vender sus cosas significaba que debía salir. Han pasado cerca de 2 años desde la última vez que salió, y creía que sería lamentable si no pudiera seguir jugando porque sus aldeanos fueron derrotados. Estos últimos ya estaban pensando en una forma de protegerse con muros. Tenían troncos pero por el momento no podían construir, y las chicas estaban preocupadas por los condimentos. Josio estaba un tanto preocupado por no poder resolver sus problemas. Tenía algunos puntos de destino pero no podía gastarlos en este momento. En ese caso la única forma era con el sistema de pagos, por lo que puso en venta todos los objetos que había ganado, y llevó algunas cosas para obtener más dinero. Después de tanto tiempo iba a usar algo de su ropa y salir para vender sus cosas. Aunque no ganó algo de peso por el ejercicio, su ropa ya no le quedaba tan bien. Cuando era niño quería ser un adulto elegante a sus 30 años, y creyó que naturalmente se transformaría en lo que había pensado. Pero hasta ahora eso no se había cumplido. De todos modos no se sentía mal por usar algo del pasado. Revisa su aldea y ve que Carol está recogiendo algo de leña para el fuego, pero mientras camina se tropieza, haciéndose algo de daño. En su rostro se denotaba preocupación. Aunque esto era un juego, Carol era mucho más madura que las niñas promedio. Secó sus lágrimas y recogió la leña que había tirado. Gans y Rodis estaban trabajando, y sentía que las cosas estaban yendo a peor. Es por ello que así como su gente él se esforzaría también. Al ver que está a punto de salir, su madre le pregunta si en verdad va a salir, ya que era bastante raro. Solo le dice que volverá luego y se dispone a usar su bici para cumplir con lo que necesita hacer. Cuando sale sus vecinas comienzan a hablar de él. Todos lo menospreciaban por no tener una vida, pero aún así encontraba fortaleza en la gente que estaba protegiendo. No iba a detenerse por unos cuantos comentarios. Por lo menos esta vez quería seguir luchando. Fue hasta una librería para intercambiar algunas cosas y encontrar contenido que le sirviera. En este momento no podía darse el lujo de comprar algo que costaría unos cuantos yenes. Mientras regresa a su casa encuentra una pastelería que se le hace conocida. Él solía venir con su familia en el pasado a este sitio, así que entró para comprar algo. Mientras caminaba por el lugar recordaba lo que había vivido, y compró algunas rebanadas de pudín para su familia. Al regresar a la casa se las entrega a su madre, y le dice que hay suficiente para cada uno. Ella está un tanto sorprendida y le agradece por su gesto. Él se sentía avergonzado, y se preguntaba el porqué de esto, llegando hasta el punto de reprocharse que un hombre inútil no debería sentirse feliz por solo hacer un acto decente. Esto le hacía preguntarse nuevamente qué estaba haciendo a su edad. Luego de su ingreso nuevamente al juego, se las arregló para ganar 20.000 yenes, y se preguntaba qué clase de milagros debía utilizar. Recientemente se enteró que hay un sistema que le permite revisar las conversaciones pasadas de los aldeanos. Sentía que esto era como espiarlos, pero si quería cumplir sus deseos entonces debía saber cómo pensaban. Iba a echar un vistazo para ver cómo funcionaba. Así que revisó la conversación pasada de las chicas cuando él no estaba en casa. Estas hablaban acerca de que no querían toparse con algún monstruo. El clima era bueno y podían hacer sus labores con tranquilidad. Chem estaba pensando en tomar un baño, pero le preocupaba ser atacada por los monstruos. Además le dice a Layla que los chicos están cerca. Esta dice que no le preocupa que la vean, pues su familia está acostumbrada. Por otro lado, no creía que Gans estuviera interesada en ella por ser un poco mayor. Inocente de todo, Carol dice que ella tampoco le importa esto. Chem le explica que no debería bajar la guardia ante un hombre de forma sencilla.
Cambian de tema y Layla pregunta qué habrá pasado con la manada de monstruos que atacó su aldea. Esta no era pequeña y tenía muros bastante buenos para defenderse, además habían cazadores. Josio se preguntaba qué había sucedido. Tras revisar las conversaciones obtuvo algo de información. La aldea en la que ellas vivían tenían cientos de aldeanos. Todos habían sido atacados por una manada de monstruos y eventualmente fueron superados, por lo que no les quedó nada más que escapar. Aunque tomaron rumbos distintos y lograron escapar, el carruaje estaba algo dañado. Con esta información podía juzgar de manera óptima en qué situación se encontraban. Ahora entendía por qué dentro de los milagros se mostraban personajes como ayuda. Su madre lo llama para que baje a comer. Y se encuentra con su padre. Después de convertirse en lo que es ahora, se ven de vez en cuando, y solo le pregunta cómo le ha ido y le dice que haga lo que quiera. Esa relación se desarrolló después de que discutieron. En lugar de decir que estaba siendo amable con él, se podría decir que no le interesaba. Su hermana estaba algo ocupada, a diferencia de él, trabaja de forma admirable, logró ingresar al lugar que quería y era una persona muy feliz. Incluso no le importaba hacer horas extras para intentar romper el frío ambiente. Su madre dice que consiguió algo de comida de la anciana que vive cerca de ellos. Esta señora vivía en una gran y antigua casa a su lado. En el pasado, cuando Josio salía a jugar con su amigo de la infancia, recordaba que ella les daba dulces. La casa en la que viven no es tan impresionante como la de ella, pero tenía el suficiente espacio, el que él fuera capaz de permanecer como una persona sin trabajo y aspiraciones. Es porque su padre es un gran trabajador con un salario decente. Luego de terminar, se levanta y se dispone a irse, mientras escucha cómo su madre le ofrece uno de los pudines que trajo a su padre, y este lo acepta. En el juego, Gans se encontraba haciendo guardia como de costumbre. Era un hombre de confianza y Josio creía que se parecía un poco a su padre en lo silencioso. No solo él, sino los aldeanos dependía mucho de Gans. Estaba consciente de que podía utilizar los puntos para un milagro. Había una opción para hacerlo aleatoriamente, pero era peligrosa. Y si no tenía suerte, podría invocar a personas no muy buenas. Era muy estresante el hecho de tomar una decisión que afectaría a su gente. Estaba pensando en dejar la decisión para después e irse a dormir. Pero una alerta de ataque lo detuvo. Dentro de la carroza, los chicos habían escuchado el llamado de Gans, quien les dice que deben estar alerta ya que hay monstruos. Es por esto que le ordena a su hermana que los proteja y no permita que salgan del carruaje. Chem dice que ella también peleará, pero este le dice que es la única que puede usar magia de curación y cuenta con ella para cuidar a los demás. Josio estaba preocupado porque el área estaba demasiado oscura y no podía ver a ningún monstruo. 2 perros negros habían aparecido. Estos eran perros callejeros y sus colmillos eran venenosos. Gans era fuerte, pero le preocupaba el hecho de que estaban en un 2 contra 1. Sin querer comienza a orar, pero recuerda que él es el dios de este mundo y necesita hacer un milagro lo suficientemente bueno para que él resista. La batalla de su único peleador estaba empezando. Gans esquivó hábilmente todos los ataques y logró darles golpes certeros a sus enemigos. Esto era increíble, así que Chem se acercó a él para ver cómo estaba. Por desgracia, este cae al suelo, lo cual hace que no solo su hermana se preocupe, sino también nuestro protagonista. Ellos obtuvieron la victoria, pero una mirada de desesperación estaba comenzando a brotar en el rostro de Chem. Josio estaba muy alterado y también se preguntaba qué estaba sucediendo. Roddy se dispone a revisarlo. La temperatura de su cuerpo estaba bajando y por las heridas que podía ver en su brazo, era posible que estuviera envenenado, por lo que le pregunta a Chem si podía usar algún antídoto mágico. La magia curativa era una opción, y esto le había dado tranquilidad a Josio, pero resulta que Chem aún no había aprendido a usarla de esta forma, y en este momento no tenía ningún antídoto dentro de las cosas que habían traído. Chem empieza a temblar y le pide a su hermano que no la deje. Con las lágrimas brotando de su rostro, le pide encarecidamente a Dios que lo salve. Si podía hacerlo, ella haría cualquier cosa que le pidiera. Así que le suplica que le ayude. Josio se preguntaba qué debía hacer. Si dejaba que este personaje pereciera, estaba seguro de que la angustia se llevaría a los demás. Él es un dios en este juego y no entendía por qué sentía pánico. Solo un milagro podía poner fin a esta situación, y creía que había una forma para salvarlos. Buscó entre todos los milagros porque estaba seguro de que había visto algo. Tras buscarlo por un tiempo, encontró la llegada de un médico viajero. 300 puntos era un gasto excesivo y no tenía la garantía de que aparecería inmediatamente. Al estar tan preocupado por el juego, gritó demasiado alto y su madre le recordó que ya era tarde.
Este se preguntaba cómo debía actuar con respecto a la llegada del doctor, ya que sería sospechoso que llegara de inmediato. Mientras los chicos están preocupados por la situación que están viviendo, aparece un hombre, inmediatamente todos se ponen a la defensiva, pero él les pide que no se alarmen ya que es un médico viajero. Era natural que sospecharan, así que Yoshio les envió un mensaje. Este decía que enviaría a alguien para ayudarlos. Chem le agradeció sinceramente por lo que hizo por ella. El médico que había llegado se acerca hasta donde ésta se encuentra, y ella deja a Gans para que pueda tratarlo. Todos oraban porque su salud mejorara. Este tipo saca un poco de medicina, aplica una parte en su herida y le da un poco para que la beba. Con esto su rostro comienza a calmarse. Luego de un día ajetreado, Yoshio se alegraba de haber hecho una buena acción. Por otro lado, Rodis lee lo que les envió. Este dice que guiará a un doctor a su ubicación para concederle su benevolencia a su guerrero. Ahora ellos podían entender el por qué este hombre había aparecido de la nada. Por el momento él solo podía observar. Todos estaban ocupados por la situación que estaban viviendo. Aun cuando Rodis no era un guerrero, intentaba desempeñar esta labor, aunque con cualquier cosa se asustaba. Gans estaba siendo atendido por el doctor, el cual estaba preparando algunas pociones para que pudiese mejorarse más rápido. Chem no pudo aguantar su curiosidad y le preguntó cómo llegó hasta donde ellos se encuentran. Este dice que su familia ha practicado medicina por generaciones, y están en el bosque prohibido, pues aunque hay monstruos, las hierbas curativas son abundantes. Cuando terminó de recolectar algunas, vio un pilar de luz en medio del bosque. No sabía si debía revisarlo, pero su pecho se sentía inquieto. Chem dice que esta debió ser la guía de su dios. El doctor, quien es llamado Mulus, dice que su gente siempre pone primero a la madre naturaleza, pero no se cerraban ante la posibilidad de que Dios hubiera actuado. Básicamente él era un agnóstico, reconoce su existencia pero no cree plenamente en él. Chem le pregunta si se irá pronto, pero este dice que no puede dejar atrás a su paciente. Quiere atenderlo por un tiempo, por lo que quería que le permitieran quedarse hasta terminar el trabajo. Ella dice que no hay problema. Sin embargo, no tiene ninguna vivienda adecuada. En este momento nuestro protagonista estaba siendo salvado por este personaje, pero al igual que Chem le preocupaba dónde podría alojarse, esta vez habían sorteado el obstáculo de alguna manera. Pero si sufrieran nuevamente no sabría si la contarían. Gans se salvó, pero no podría moverse durante un tiempo. Ahora mismo lo que necesitaban era un lugar seguro para vivir, por lo que se preguntaba si debía usar otro milagro. Por suerte, Mulus dice que encontró una cueva mineral abandonada que los podría proteger del viento y la lluvia. Hay algunas herramientas y estaba familiarizado con el lugar. Luego de ultimar detalles, todos se dirigieron a este lugar. Este sitio no era muy lejano y podrían regresar por los materiales que habían dejado atrás. Mulus les cuenta que las personas solían minar en este lugar, pero encontraron uno con mejores minerales y dejaron este espacio como residencia y almacenamiento. Al entrar vieron un enorme potencial. Se veía sucio, pero comparado con vivir en una carreta, esto era un mundo de diferencia. Los mineros habían cavado lo suficiente para hacer algunas habitaciones. Esto era increíble. Todos estaban alegres por su nueva residencia, aunque aún siguen preocupados por el estado de Gans. Su hermana lo había estado acompañando todo este tiempo y orando para que se mejorara pronto. En este lugar no solo tenían las comodidades básicas, sino que incluso tenían un manantial. Habían encontrado todo lo necesario para sobrevivir. Pero antes de que fuera utilizable se dispusieron a hacer una limpieza de todo el lugar. Ahora podrían tener un poco más de seguridad, por lo que Yoshio estaba muy agradecido con Mulus. Este último se esmeró mucho por ayudar en la recuperación de su paciente, y los demás trataron de no hacer tanto ruido para que Gans no se despertara, pues querían darle una muy grata sorpresa. Iban a reformar este lugar. Carol incluso decía que ya que habían 4 habitaciones, entonces iba a compartir una con su hermano mayor, aunque Chem no estaba muy de acuerdo con esto. A Yoshio le preocupaba un poco la relación que tenían, pero en general todos se llevaban bien. Mientras ellos trataran de reformar este lugar no habrían problemas, y creía que apenas comenzarían a crear el verdadero pueblo. Estaba tan inmerso en esto que no se percató de que ya era mediodía, y como tenía hambre se levantó para buscar algo. Al salir de su habitación se encuentra de frente con su hermana, a la cual le pregunta si está en su día libre. Esta le dice que se haga a un lado ya que irá a comer. Cuando él le dice que irá al primer piso, por lo mismo ella le pide que se asegure de no usar el baño. Él estaba a punto de preguntarle algo pero se arrepiente, y le dice que seguirá lo que le pidió. Ella quería que por lo menos él discutiera un poco antes de irse,
pues consideraba que la estaba tomando por tonta. Luego de regresar al cuarto, dice que su hermana está más gruñona de lo normal. Desde el incidente que vivieron, cada vez que se encontraba con ella se ponía de mal humor. Solían ser tan unidos que a menudo salían a divertirse. Si ese incidente no hubiera ocurrido, se preguntaba si seguirían siendo cercanos. Ahora no tenía tiempo de pensar en eso y se enfocaría en lo primordial. Primeramente vería cómo estaban sus aldeanos y al anochecer les daría una profecía. La familia de Roddy se había encargado de toda la limpieza. Este último le pregunta a su mujer dónde se encuentra Chem. Esta le dice que está con su hermano. Al escuchar esto, Carol dice que hizo trampa, pues ella también quiere estar con él. Su padre le dice que por ahora deben dejarlos solos y puede quedarse con él por un tiempo. Ella le dice que está bien, pero en cuanto su hermano mayor se mejore lo guiará por toda la cueva. En la habitación donde se encuentra Gans, su hermana le pide a Mulus que la deje cuidarlo. Los síntomas que tenía se habían calmado, así que él acepta su oferta, pero le dice que si ocurre algo inusual debe llamarlo. Luego de que se va, ella sostiene firmemente la mano de su hermano y le dice que está en este lugar para él. Joshua estaba muy alegre porque Gans se estaba recuperando, y el sistema le muestra una nueva opción, la cual era llamada sueño. No sabía de qué se trataba, así que le dio clic para averiguarlo. De esta forma es transportado a un escenario completamente diferente. La persona que estaba viendo era a Gans cuando era joven. No sabía si este era el sueño que él estaba teniendo en este momento, pero en los compañeros de combate de Gans lo invitaron a celebrar. Él les pidió disculpas, pues debía ir a cuidar de su pequeña hermana. Tras correr por todo el pueblo llegó hasta su casa. Al entrar se encuentra con una escena recurrente en su vida. Su padre estaba bebiendo y cuando se lo recordó se enojó bastante. Él le dio lo que había prometido por cuidar a su hermana y le preguntó dónde la había dejado. No respondió a su pregunta, así que fue a buscarla. Al bajar hasta el almacén se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo hambrienta. Él no sabía que esto pasaría. Le pide perdón y le dice que se irán de este lugar. Su padre le dice que fue algo descuidado y cumplirá su promesa la próxima vez, pero él lo queda viendo fijamente de una manera aterradora, y le dice que a menos de que quiera pasar al más allá debe apartarse de su camino. Luego de esto huyó de su hogar. Mientras caminaba en medio de la nieve, su hermana le pregunta a dónde irán. Le dice que no lo sabe. Inocente de todo, ella le dice que si no regresan su padre se enojará aún más, pero él le explica que no volverán nunca y no debía preocuparse. Su hermana dice que es posible que todo sea su culpa porque se comportó mal, pero él afirma que eso no es verdad, pues ellos eran las malas personas. Incluso habían llegado hasta el punto de decir que iban a comerciar con ella para que sirviera de algo. Ahora Joshua entendía cómo su gente había pasado por situaciones realmente difíciles. Aún con todo lo que sucedió, Gans le pide a su hermana que se olvide de las personas que alguna vez llamó padres. Ella viviría con él, por lo que le pregunta si no quiere hacerlo. Le dice que está muy contenta y mientras se abrazan le dice que lo quiere mucho. Ahora Joshua podía entender la forma de actuar de Chem. Su hermano era genial y era normal que ella se volviera dependiente de él. Último se despierta y mientras sonríe dice que debió haberla preocupado mucho. Ella comienza a llorar y dice que está aliviada porque todo salió bien. Esto no solo le trajo felicidad a ella, sino a todos los que estaban viviendo dentro de la cueva. Joshua había hecho mucho durante este tiempo, así que ahora podía tomarse un descanso. Gans era un personaje que estaba destinado a ser popular, y él era muy diferente a incluso llega a reprocharse el hecho de que, a diferencia de él, este personaje estaba dispuesto a arriesgar su vida para proteger a su hermana, por lo que estaba seguro de que su vínculo nunca se rompería. Por alguna razón lo que estaba viendo tenía un peso muy fuerte en su corazón, y sin siquiera darse cuenta comenzó a llorar. Su corazón sentía culpa y se preguntaba cómo había llegado a este punto. Mientras lloraba en su escritorio le decía a Dios que también quería cambiar. Desde lo lejos podía ver cómo su padre y su hermana charlaban mientras se iban a trabajar, y cada vez estaba reflexionando más acerca de la forma en la que estaba viviendo. Por suerte el doctor que se unió temporalmente a la aldea era bastante hábil. Habían pasado 3 días desde que todos se mudaron a la cueva. Había sido condicionada con buenos muebles y su estilo de vida estaba mejorando drásticamente, por lo que Joshua creía que pagar por el milagro había valido la pena. El mejor beneficio que había recibido era que ahora Gans no debía luchar solo, pues tenía un compañero que lo apoyaba cuando las cosas eran difíciles, alivianando así la carga que debía llevar en sus hombros. Ahora podían ser mucho más eficientes que antes, pues Mulus se les había unido temporalmente. Joshua lo convocó en un momento bastante complicado, y estaba sorprendido de que no solo fuera competente en las pociones, sino que también fuera el maestro de arco perfecto para Gans.
Además, este podía usar magia para manipular las plantas. Y el secado de madera pasó de meses a días. Si tan solo pudiera hacer que se uniera a su pueblo tendría otra ganancia. En este momento lo estaban tratando como invitado. Y no sabía cuáles eran las condiciones para conseguir que se quedara en la aldea, aunque había gastado una gran cantidad de dinero aún así no pudo obtenerlo. Lo cual le dio a entender que este juego no era simple, los chicos habían regresado con la presa que cazaron y todos estaban alegres por tener algo de carne. Lo único malo es que los condimentos se estaban acabando y eran cruciales para conservar la carne, no importaba cuán abundante fueran los recursos cerca de la cueva, necesitaban obtener semillas para cultivar y condimentos, por lo que Josio se preguntaba si debía emplear a un comerciante. De todos los milagros que había visto había uno que quería activar sin importar lo que pasara. Este era invocar a un golem, pues tenía muy buenas estadísticas y era básicamente una marioneta que podía usar a su antojo. Lo mejor de todo es que podía utilizar su mando para controlarlo. Si tuviera el golem no se sentaría solo a ver lo que sucedía. El problema en este momento es que no tenía el suficiente dinero y este valía 700 puntos. Él había gastado 300 y estuvo a punto de quedarse en bancarrota, pero gracias a la gratitud de sus aldeanos pudo recuperar 160 puntos, recibía alrededor de 10 puntos al día, lo que significaba que si ahorraba podría gastar en algo grande. Si quería ganar puntos tendría que pagar, pero esa no era una opción en este momento, nunca había invertido tanto en un juego, pues usó todo lo que tenía para mejorar a su gente. El ver cómo estos disfrutaban de una agradable comida lo hizo sonreír. Luego de un tiempo recuerda que Chem y Gans estaban trabajando en un proyecto. Después de un arduo trabajo los preparativos habían terminado. Lo que estaba viendo en este momento era una estatua. Al ver cómo su hermana está un tanto preocupada por lo que pensaría su dios, Gans la calma diciéndole que está seguro de que el dios que los cuida no se enojará. Mulus les pregunta si lo que está viendo es una especie de altar. Gans se disculpa por lo tosco de la figura y dice que necesitaban un lugar para adorar a su dios. Josio estaba bastante alegre por cómo sus aldeanos estaban mostrando sus sentimientos hacia él, ya que la estatua había sido tallada era difícil distinguir su rostro. Ellos le dicen que lo que tienen no es mucho, pero le envían una ofrenda. A Josio le sorprendía el hecho de que las ofrendas desaparecieran, pues era un fenómeno bastante particular. Al parecer los puntos de destino no solo aumentan por los sentimientos de gratitud, sino también por las ofrendas que le hacían. Cuanto más valiosas fueran, tendría mayor facultad para ayudarlos. Era una buena noticia, así que estaba pensando en decirles que le ofrecieran cosas que no necesitaban. Sabe que haría más puntos con cosas más valiosas, pero no quería ser una carga para ellos. Estos habían recibido su profecía. En esta les decía que estaba encantado con sus sentimientos de gratitud, pero no quería que se agobiaran. Recibirá sus pensamientos cada vez que le ofrezcan algo y son libres de darle lo que quieran, pero lo mejor sería darle algo que no necesiten, porque él podría convertir tanto los bienes como los pensamientos en milagros. Josio se preguntaba si sus palabras tendrían algún efecto. Por suerte los aldeanos estaban encantados con la humildad que tenía, cosa que a él le preocupaba un poco. Si fuera el Japón moderno ellos probablemente serían engañados por una religión de dudosa procedencia. Al día siguiente, trajeron un tronco y se lo enviaron como ofrenda. Al parecer hacer estas cosas los hacía felices. El tiempo volaba cuando nuestro protagonista jugaba. Su madre lo llama porque recibió un paquete. A pesar de que solo debía dejarlo en algún lugar, insistió en dárselo ella misma. Mientras bajaba la escalera le pregunta si se ganó algo nuevamente. Al mirar detenidamente la caja se da cuenta que la dirección dice Ciudad del Destino. Él se preguntaba cómo podían regalarle algo de un mundo virtual. Lo pensó objetivamente y llegó a la conclusión de que debía ser un regalo de la compañía. Pensaba que tal vez eran algunos manuales, pero su madre ya lo había abierto. Al hacer esto se dan cuenta de que son unas frutas. Lo extraño es que parecían peras pero eran rojas como manzanas. Josio estaba inquieto porque pensaba que esto no podía ser posible, pues estas eran las frutas que había recibido en su ofrenda. Su madre dice que ya que obtuvo algunas frutas exóticas las usarán para el postre de la noche. Josio aún no estaba seguro de que eran frutas, pero al morder una se da cuenta de que no es nada artificial y es muy deliciosa. Pensaba que esto tan solo era un arreglo por parte de los creadores, y creía que esta fruta debía ser algo ordinario en algún país. De todos modos no tenía quejas, así que se dispone a agradecerle a los aldeanos por todo. Habían hecho continuas ofrendas, pero él les dice que no deben sentirse obligados.
La comida es un bien precioso para ellos y si no tenían excedente se conformaría con cualquier otra cosa. Tampoco debían hacer ofrendas diarias y era mejor que se preocuparan por sí mismos. Mientras hacía esto pensaba en que si obtenía un golem sería de gran ayuda. Luego de un tiempo su madre lo llama nuevamente. Ella parecía estar algo enojada y al salir se da cuenta del porqué. Al ver lo que había obtenido él pensaba que esta broma había ido demasiado lejos. Mientras él arrastra el tronco su madre le pregunta qué piensa hacer con eso. Él dice que todavía no lo sabe pero lo moverá de la entrada. Antes de irse ella le dice que debe hacer algo, pues de todos modos él tiene un cuerpo bastante entrenado. Ahora entendía lo que habían tenido que pasar sus aldeanos cuando les dijo que cortaran madera para la casa. No pensó que los desarrolladores del juego le enviarían algo como esto y estaba dispuesto a mandar quejas. La dirección no estaba clara, solo sabía que se había enviado desde Hokkaido. En la red no había ninguna información sobre la compañía. Y tras buscar por un tiempo encuentra un edificio que está justo en la dirección que vio. Pero no creía que una empresa tan pequeña pudiera desarrollar un juego de tan alto nivel, y era una lástima que no pudiera ir para confirmarlo. Al día siguiente recibió una hielera, lo que estaba dentro de ella era carne fresca. Al verla tuvo un mal presentimiento. Anteriormente sus chicos propusieron el darle un poco de carne como ofrenda, por lo que le preocupaba que fuera la misma que se le envió. Mientras está perdido en sus pensamientos llega su madre, y le pregunta si es que acaso está gastando dinero en cosas de dudosa procedencia. Para tratar de arreglar las cosas él dice que hay un sitio que recoge ideas para ayudar a un pueblo. Él ha hablado con los pobladores y como agradecimiento le han enviado varios regalos. Su madre se había creído todo el cuento, aunque en realidad no estaba mintiendo del todo, ya que sí estaba enviando profecías para ayudar en un juego. Toma la caja y le dice que puede usarla para cocinar. Él no sabía si era seguro comer esto pero creía que era carne de monstruo. Más o menos todos los días desde ese entonces recibió paquetes de la Villa del Destino. Había varios tipos de frutas y carne. Lo que le había llegado recientemente era un cristal que desprendía una luz cuando lo tocaba, siendo un tipo de bombilla interior. En ocasiones traían algunos troncos y le tocaba ocuparse antes de que su madre se enojara. Viendo que le enviaban estas cosas ya tenía una hipótesis. Tal vez al desarrollar una aldea dentro del juego los objetos de alto valor se le enviaban al jugador como recompensa. Creía que por algún error él había sido seleccionado como jugador de prueba. Luego de esto tuvo una agradable cena con sus padres. Su madre le agradece por la comida y le pregunta si es capaz de conseguir más fruta, pues siente que se ha vuelto más saludable desde que la come, a lo cual este dice que no hay problema. Los demás creían que la carne era deliciosa y tenía un sabor natural. Hace mucho tiempo Yoshio no veía a su padre decir frases tan largas frente a él, por lo que entendía que él de verdad estaba contento. Luego de esto sale al patio, y ya que tenía algo de madera se dispone a hacer algo útil, aunque tenía un poco de dificultad para cortarla. Su padre sale y le pregunta qué está haciendo. Él le dice que sería un desperdicio desechar la madera que recibió. Tomará sus herramientas prestadas para hacer algo. Él se queda en silencio, y luego de ver que no lo está haciendo bien le pide que le preste la herramienta por un segundo. La toma y le muestra cómo se hace. Le dice que debe manejar apropiadamente la sierra. Aunque su padre quería acercarse a él, nuestro protagonista pensaba que era porque quería evitar la vergüenza de que los molestaran por el ruido. A partir de este momento su padre había comenzado a darle consejos sobre cómo usar la sierra, y junto a él pudieron construir tablones para reparar la cerca del jardín. Quería instruir a los aldeanos sobre cómo cocinar, así que le pidió a su madre que le enseñara a cocinar en muchas ocasiones, y se convirtió en una rutina diaria el comer junto a los aldeanos. Aún así, cuando se trataba de su hermana aún se quedaba atrás, pero estaba progresando lentamente, ya que ahora le devolvía el saludo sin ni una pizca de enojo. La razón por la que podía hablar tanto con su familia era por el juego. En este punto de su vida no sabía si él estaba ayudando a los aldeanos o si eran ellos quienes lo estaban ayudando. En la aldea estos habían construido una cerca para detener a los monstruos. Chem estaba algo preocupada y le pregunta a su hermano si no la saltarán. Él le pide que no se preocupe, si lograban retrasar al enemigo aunque sea por unos segundos todo estaría bien. El problema recaería en el número de enemigos que tendrían que enfrentar. Ahora se sentían más seguros con las defensas. Sin embargo, a Yoshio le preocupaba que últimamente estaban actuando de una forma extraña. A simple vista parecía que estaban teniendo un estilo de vida pacífico y estable, en el que no tendrían ninguna preocupación, pero aunque están tranquilos lucen algo inquietos. Incluso sus conversaciones se habían tornado aburridas y todos suspiraban al ver el calendario, por lo que se preguntaba si sucedería algo especial en esa fecha.
Por suerte Carol les pregunta a los demás por qué se ven tristes, sus padres intentan desviar el tema diciendo que ellos son muy felices, pero ella les dice que no es eso. Ha visto que todos suspiran cada vez que ven el calendario, así que deciden contarle. Antes le habían dicho que no podía salir el último día del mes y trataron de maquillar todo para que no se preocupara. Pero Rhodys le dice que el hecho de no dejarla salir se hacía en el pueblo para protegerlos. Carol dice que sabe algo sobre el calendario. Cada mes uno de los 7 dioses se hacía cargo del mundo. Cada uno tenía sus propias cualidades, pero quería saber por qué solo 7 dioses tomaban el mando. Si los meses del año eran 12, su padre le dice que es una niña lista. Los 7 dioses antes estaban a cargo de una semana, por lo que cada uno se ocupaba de un día. Ellos eran considerados los dioses principales de este mundo, y cada día era representado por su nombre. Debajo de ellos habían algunos dioses menores, siendo el dios del destino uno de ellos. Al principio los dioses gobernaban con tranquilidad, pero un día estallaron conflictos entre ellos. Cada día era una lucha constante, llena de múltiples pérdidas. Luego de 365 días dejaron de luchar, y la facción ganadora gobernó el mundo. Los dioses que perdieron fueron considerados malvados, y entonces se les desterró a las profundidades de la tierra. Aún así estos continuaron creando fuerzas y cada final de mes era llamado la tentación de los dioses malvados. Por lo tanto, era peligroso para ellos salir el último día del mes. Ahora Yoshio podía entender por qué todos estaban tan tensos, pues la próxima llegada de los dioses malvados estaba a la vista. Sorprendentemente el número de días que tenían en el calendario coincidía a la perfección con el suyo. Estaban a 20 de noviembre y les quedaban alrededor de 10 días. Con la cantidad de puntos que tenía en este momento no había ninguna forma de protegerlos. Ya era medianoche y ve que Rhodys aún no está durmiendo. Era raro que estuviese despierto tan tarde, y su esposa fue a buscarlo para preguntarle el por qué no descansaba. Este le dice que no puede quitarse de la mente la última tentación de los dioses malvados. Yoshio intuía que para que Rhodys temblara de ese modo algo duro debía haberles pasado. Este último dice que tuvieron suerte de salir ilesos de su aldea y no podía evitar preocuparse por su familia. Layla trata de consolarlo. 3 semanas atrás, Carol se despertaba como de costumbre junto al libro que le leían sus padres. Antes de ir con ellos se decía a sí misma que era muy adorable. Luego de arreglarse un poco les daba los buenos días. Su madre la envió a lavarse el rostro, y mientras lo hacía pensaba en que era una buena niña. Ese día se encontró con Chen y le preguntó por su hermano mayor, pero al no recibir la respuesta que quería se fue aunque Chen quería seguir hablando con ella. Tras tomar su desayuno le dijo a sus padres que regresaría pronto. Su madre intentó detenerla pero ella se fue corriendo a ver a su hermano Gans. Mientras caminaba por la aldea todos la trataban amablemente. Luego de un tiempo llega hasta la muralla, y después de buscar entre la gente logra ver a su hermano. Después de darle un abrazo él le dice que no debería salir en este día. Esta fecha era especial y era por ello que no había ningún niño en la calle. Ella sentía curiosidad por la muralla así que le preguntó si la construyeron ellos. Este le dijo que no lo hicieron. Hace unas décadas, hubo un gran combate en este lugar y sirvió como una fortaleza. Después de que esto sucedió ellos pusieron sus esperanzas en que podrían prosperar en este lugar. Estos muros protegerían a cualquiera. Layla había llegado. Por fin había atrapado a su pequeña después de buscarla por un rato. Uno de los compañeros de Gans le pregunta si las conoce. Este le dice que son sus vecinas y han sido muy amables con él y su hermana. Desde que este pueblo se estableció era un hecho que los muros no habían sido atravesados. Layla se disculpa y mientras se van Carol se despide de él y le dice que lo verá pronto. Él dice que está bien y se verán más tarde. Ya estando en su hogar Carol le pregunta a su madre qué sucede en este día y si acaso harían un festival. Ella dice que eso sería bueno pero lo harán un día después. Todos los soldados del pueblo estaban alerta, y Rhodys había cargado su carreta por si algo pasaba. Ellos oraban fervientemente para no tener que vivir una mala experiencia. En las murallas todos luchaban con esmero. Había muchas especies de monstruos que los estaban atacando, pero lo importante era reforzar la defensa y no dejarlos entrar. Gans estaba preparado para acabar con su enemigo. Una enorme cantidad de monstruos se estaban acercando a las murallas, y los soldados nunca habían visto tantos a la vez. Todos se proponen el seguir el ejemplo de Gans. Pasara lo que pasara no debían dejar que los monstruos entraran. Pero estos eran mucho más inteligentes de lo que creían. Entre ellos mismos se usaban como catapulta para poder llegar a lo más alto de la muralla. La situación se estaba complicando, y todos se preguntaban cómo es que habían llegado a este punto. Los monstruos habían comenzado a traspasar la muralla y era cuestión de tiempo para que arrasaran con todo.
En su hogar la familia de Rodis seguía orando. De repente la puerta se viene abajo y un Gans muy preocupado se asegura de que estén bien. Rodis y los demás estaban preocupados por su condición, pero él dice que no hay nada de qué preocuparse ya que no tiene heridas. Al preguntar por la batalla él les dice que no fue favorable. Las puertas fueron derribadas y una gran cantidad de monstruos invadió la aldea. La mayoría de los que podían hacer algo habían caído, así que como un hombre egoísta abandonó su puesto para salvar a su familia, todo estaba fuera de su control y debían huir. Rodis dice que ya había preparado con anterioridad la carreta, así que esto les ahorró algo de tiempo. Luego de arreglarlo todo estaban a punto de irse, cuando un enemigo llega hasta donde ellos se encuentran. Gans le pidió a Rodis que se subiera a la carreta mientras se encargaba. Cargó hacia adelante pero su oponente también era hábil. Ambos estaban esquivando los ataques del otro, pero Gans demostró superioridad en el combate. Luego de que todo terminara les dijo que era tiempo de irse. Mientras avanzaban en medio de la aldea le contó a Rodis que el muro del noreste estaba derrumbado y podían usarlo para huir. Rápidamente este fijó el rumbo hasta ese lugar. Mientras avanzaban un panorama desastroso aparecía ante ellos. Como lograron resistir a los monstruos, se habían alejado un poco de la aldea, y creían que lo más trágico había pasado. Ellos habían sido forzados a abandonar el lugar en el que habían vivido toda su vida, y Chem les dice a las chicas que no cabe duda de que el dios del destino los guiará. Todos habían dejado mucho atrás. En la actualidad Gans le estaba enseñando a Rodis cómo usar una lanza. Él no creía que este estuviera hecho para el combate así que se lo dice, quería que le dejara la línea frontal a él y a Mulus. Lo mejor sería que los apoyara desde atrás cuando llegara el día. Rodis dice que creyó que sería de ayuda pero entiende sus limitaciones y le pide disculpas por gastar su tiempo. En el almuerzo este se encontraba nuevamente preocupado. Layla le pide a Gans que si encuentra algo de fruta durante su patrullaje la traiga de regreso. Carol dice que está dispuesta a ayudarlo, pero su padre le recuerda que están cerca a la fecha en la que los monstruos salen, y cree que sería peligroso caminar afuera. Carol dice que estará segura con su hermano mayor, pero Rodis se enoja y le dice que no, es muy peligroso afuera así que debía hacer lo que su padre le estaba dictando. La chica comienza a llorar y mientras se va le dice que lo odia. Layla va detrás de ella, mientras Rodis se cuestiona sobre lo que había hecho. Josio entendía que la presión lo estaba afectando, pero en este momento lo único que podía hacer era darles valor a través de una profecía. Esa no sería una solución para el problema principal. Como resultado de sus constantes ofrendas obtuvo muchos puntos y se preguntaba qué milagro debía usar ahora. El traer un grupo de cazadores aumentaría sus filas, pero si eran salvajes perjudicaría a los aldeanos. Si estuviera en un juego ordinario no tendría por qué preocuparse. El milagro ideal en este momento era obtener un golem, ya que aunque hubieran algunos imprevistos podría sortearlos. El problema era que no creía ser capaz de conseguir los 700 puntos en los próximos días. Se preguntaba si debía suplicarle a sus padres para que le dieran algo, pero es consciente de que si hiciera esto lo echarían. Pedírselo a su hermana era una misión imposible. Lo único que le quedaba en este momento era el vender las ofrendas que recibía, pero no estaba seguro de poder hacer esto, ya que no tenía otra opción. Empezó a buscar ofertas de trabajo a tiempo parcial. Esta era la solución más simple para las personas normales, pero él nunca había trabajado. Una vez había hecho una entrevista para trabajar a tiempo parcial, pero estaba tan nervioso y era tan orgulloso que solo quería un puesto con un salario alto. Debió haber aprendido la lección, pero siguió cometiendo el mismo error. Ante esto su padre no pudo evitar interferir, así que usó sus conexiones para conseguirle un trabajo. Sin embargo, hizo algo malo hacia su padre. En alguna parte de su corazón tuvo el ingenioso pensamiento de que si fracasaba tendría una razón para no trabajar más. Ya habían pasado 10 años y ahora no le importaba si el trabajo era a tiempo parcial. Después de tanto estaba pensando en intentar salir adelante. Siempre había considerado el trabajar pero tenía miedo. Esto era una resolución patética porque ya era lo suficientemente mayor. Siempre estuvo cómodo con todo y le daba miedo esforzarse. Ya no quería decepcionar a nadie más. Y no podía creer que su motivo para buscar un trabajo había sido un juego. Pero si no lo hacía en este momento sentía que no tendría más oportunidades. Si no lo intentaba ahora nunca cambiaría su manera de vivir. El empleo en un supermercado era un tanto complicado,
pues no ha hablado con mucha gente a excepción de su familia. Si hablaban de trabajo físico encontraría algunos diurnos, pero se preguntaba si tendría la suficiente fuerza y resistencia. Si tuviera alguna licencia de conducción tendría más opciones. Este era el efecto secundario de no hacer nada durante mucho tiempo. En el juego Rhodys trataba de enmendar las cosas con su hija, pero esta no le prestaba atención. Josio sabía que tenía algo que hacer. Para encontrar trabajo a tiempo parcial sin usar internet debía buscar en las revistas gratuitas, así que no le importó que hablaran de él y salió a buscar lo que necesitaba. Mientras estaba sentado descansando, su madre vio las revistas que tenía y se alegró mucho. Dándole la bienvenida a casa, tras buscar por un tiempo logró encontrar algo bastante bueno. Luego de esto bajó para tener una cena con su familia. Al llegar y ver a su padre y hermana dice que le sorprende que estén de vuelta. Esta última le pregunta si se suponía que no debían estar en este lugar. Él dice que no es eso. Solo espera que hayan tenido un buen día en el trabajo, y les da la bienvenida. Esto toma por sorpresa a su hermana, quien le pregunta a su madre si están celebrando algo. Ella le dice que su hijo está interesado en buscar trabajo, y todos se alegran de que por fin tenga algo de motivación. Josio dice que solo tomará un trabajo parcial porque necesita algo de dinero. Su padre le dice que el motivo no es importante, lo importante en realidad es que ha estado motivado para conseguir un empleo. Josio pensó que con la personalidad de su padre solo aceptaría que consiguiera un trabajo a tiempo completo. En realidad él no sabía que su padre lo amaba y su hermana aún lo seguía queriendo. Debido a su cambio de comportamiento, ella le pregunta si acaso consiguió una novia. Su madre le dice que aún no es tan popular, y ella parecía estar alegre por él. Josio estaba sorprendido porque ella incluso lo llamó hermano mayor. Su padre le pregunta si todo esto está relacionado con el pueblo del que les habló. Él dice que aunque solo les está ayudando a revitalizarlo, no estaría bien el seguir recibiendo cosas gratis, por lo que quería devolverles el favor. Su hermana estaba muy interesada en saber acerca del tema, pero su madre le dice que se lo contará después de comer. Luego de esto nuestro protagonista se encuentra en el patio de su casa. Su padre se acerca a él y le pregunta si ya ha encontrado un trabajo. Este le dice que por el momento solo encontró 3 opciones. Tiene algunos asuntos importantes en el pueblo, así que quería trabajar lo más que podía hasta fin de mes. Su padre dice que antes siempre le repetía que lo intentaría una vez más al siguiente día. Quería saber qué tipo de trabajo en específico buscaba. Josio le dice que planea poner todo de su parte, pero no cree que pueda manejar el servicio al cliente. No cree que el trabajo físico sea denigrante, pero no se ajusta a su situación actual. Su padre solo lo observa y le dice que ya que está motivado le pedirá ayuda a un amigo suyo. En su tiempo cuando se lo propuso él se negó a aceptarlo, pero este le dice que no importa la edad que tenga él siempre será su padre, y no hay nada vergonzoso en que un hijo reciba la ayuda de un ser que lo ama. Si en verdad había algo que quisiera lograr, entonces debía aprovechar cualquier ayuda que tuviera. Por alguna razón estaba viendo a Rhodys en su padre. Carol siempre trataba de hacer las cosas por sí misma, pero él estaba ahí para cuidarla. Su padre no estaba tratando de convencerlo para que le pidiera ayuda. Y era posible que todo este tiempo hubiera malinterpretado las cosas, así que le dice que en ese caso necesita su ayuda. Su padre lo mira atentamente y le pide que le dé un momento. Aunque no estaba seguro de trabajar, no sabía por qué estaba temblando. Su padre le dijo que se cambiara con algo cómodo para el trabajo. Tenía unos 30 minutos para hacer todo. Por primera vez en mucho tiempo se rasuró. A partir de este momento iría a trabajar. No sabía si decepcionaría nuevamente a su padre y estaba comenzando a dudar, pero se cuestionaba sobre su propia motivación. Antes de irse revisó las cosas en la aldea. Rhodys estaba un poco agobiado, así que buscó a su esposa para ayudarla en lo que pudiera, pero esta le dice que Carol se ocupó casi de todo. Desde que habían llegado a este lugar ella tomó la iniciativa de ayudar, estaba dando lo mejor para que todos estuvieran bien, y creía que estaba creciendo más rápido de lo normal. Tras escuchar sus palabras, este se dirigió hasta donde ella se encontraba y le pidió disculpas por lo que hizo. Ella también se disculpó. Los demás le dijeron que él la aprecia más que nada en el mundo y solo se enojó porque quería protegerla. Así que le dice que no insistirá en salir. Rhodys dice que él fue quien se equivocó, tenía tanto miedo que olvidó lo más importante. Todos habían tomado la decisión de vivir juntos, por lo que no debían permanecer con miedo para siempre y recluirse. Ella era una grandiosa miembro del pueblo y podía hacer lo que quisiera, porque confía en ella. Entre lágrimas Carol le dice que está bien, y de esta manera se habían reconciliado. Esta escena fue la que propició que nuestro protagonista despertara, y también les agradeció por darle el valor suficiente para seguir adelante.
ahora tenía lo necesario para no rendirse, pues estaba a punto de sortear una nueva travesía. Luego de esto se dirigió junto a su padre al trabajo, y por el camino le preguntó qué se suponía que haría. Él le dijo que el grupo de su amigo se dedicaba a la limpieza, y esta vez la harían en un supermercado. Ya que le faltaban algunos empleados, entonces lo contrató. Josio se preguntaba si esto sería adecuado para él. Al llegar al lugar fueron cálidamente recibidos, y su nuevo jefe le dice que se alegra de que esté en este lugar. Había escuchado muchas cosas sobre él, pero tenía un buen aspecto. Una vez que la conversación había concluido, su padre se fue. Él no sabía qué le pasaba, pues estuvo a punto de preguntarle como un niño si ya se iría. Su jefe le pidió que no estuviera nervioso, solo debía hacer lo que se le indicaba. Y si había algo que no podía hacer, dos de sus compañeros le ayudarían. Los presenta y les dice que no lo intimiden con ideas raras. Los chicos se presentan y al parecer les agrada bastante. Además de esto le dan la tarea que iba a realizar. A diferencia de él, ellos parecían tener buenas habilidades sociales. Era un novato y debía tirar su inútil orgullo para aprender lo necesario, por lo que sería lo más modesto posible, y les dice a todos que espera llevarse bien con ellos. Tras terminar el trabajo le preguntan si regresará, a lo cual este responde que sí. Otra vez tendrían trabajo nocturno, así que se verían a la misma hora. Antes de que se vaya, sus compañeros se despiden. Vivir esta experiencia lo había alegrado bastante, todos lo trataron amable y cordialmente, y había sido mejor de lo que esperó. Se encargó de algunas labores y se preguntaba cuántos años habían pasado desde que tuvo que hacer algo por un tiempo prolongado. Le asignaron algunas tareas para mover cosas, pero cree que su jefe tuvo una impresión equivocada y le dejó el trabajo simple. Quería tomar un baño, pero antes de eso quería comer un poco. Al llegar a la cocina se encuentra con una nota de su madre que le dice buen trabajo, y ya que pensó que estaría hambriento le dejó algo de comida. Con solo unos bocados podía sentir que todo estaba delicioso. Sentía que la comida sabía mejor después de un duro trabajo, y da las gracias por el alimento que está en su mesa. Pensándolo bien, no sabía qué era lo que lo aterraba cuando se trataba de trabajo. Al entrar al baño se encuentra con que este tiene una temperatura cálida y la bañera había sido preparada. Estaba seguro de que su madre había hecho esto por él, así que le agradece aunque no pueda escucharlo. Antes de irse a descansar revisa a los aldeanos. Estos ya se encontraban descansando. La razón por la que había podido mantenerse durante tanto tiempo en el trabajo fue por ellos. Verlos tratar de superarse incansablemente lo motivó a también esforzarse. Él había descansado, y al levantarse sentía algo de dolor muscular. En este día también tenía trabajo. Su madre lo saluda y le dice que le calentará el almuerzo. Luego de esto ambos se sientan para hablar un poco. Ella le pregunta qué tal le fue en el trabajo. Él le dice que todos fueron muy amables y en este día también tenía que ir a trabajar. Ella dice que le alegra mucho ya que nuevamente se está esforzando, y él le agradece por todo lo que hizo en la noche. Después de terminar, ella le cuenta que recibió otro paquete. Este era un poco más pequeño que antes, pero él sabía de quién era. Los aldeanos pensaban que solo podían hacer una ofrenda por día. Carol solía enviarle cosas al azar cuando los imitaba. Ella le daba algunas piedras que había recogido, flores o otras cosas brillantes. Últimamente estaba tratando de copiar la imagen del dios del destino, y como la práctica hace al maestro, estaba ansioso por ver hasta qué punto podía llegar. En este día también había hecho algo nuevo, pero antes de enviarlo se lo mostró a Mulus. Él inmediatamente entendió qué quería hacer. Josio guardaba todos sus regalos, parecían cosas sin valor para los demás, pero para él eran un tesoro. Estaba seguro de que fueron enviados por algún empleado de la compañía del juego, pero esto no le importaba. Él tenía la ilusión de que fueron enviados por Carol. Mientras se recuesta en su cama piensa en que nunca imaginó que su madre estaría feliz por verlo trabajar y ganar su propio dinero. Con esto al fin podía ser útil para su familia. Bueno amigos, hasta aquí pienso dejar el video de hoy. Espero que les guste y si todo va bien espero traer una siguiente parte.